Bueno, un poquito hoy queríamos, no, me apareció un cartelito que no sé qué. Un poquito con Eugenia, hoy queríamos hablar acerca de un tema que nos parece que siempre queda como, digamos, como un restito para seguir hablando y que es sobre la entrevista, ¿sí? Ujú. Porque un poquito por las, digamos, las consultas que nos han hecho a veces, o muchas veces nos han planteado dificultades en relación a este proceso que es tan importante, chicas, porque imagínense que es nuestro medio fundamental para poder establecer ese contacto con el, digamos, con el consultante. ¿Se escucha bien, Euge? ¿Sí? Bueno, para establecer ese contacto fundamental con el consultante, con el paciente, con la persona que viene a pedirnos ayuda, por tanto es fundamental, ¿no? Más allá del primer encuentro, que es fundamental, después, durante el seguimiento, la entrevista sigue siendo de gran importancia, ¿no? Porque en el seguimiento uno tiene que volver a repreguntar a lo mejor las mismas cuestiones o, bueno, preguntar cosas nuevas. Y hemos escuchado, hemos notado que muchas o muchos han tenido algunas dificultades en este sentido, ¿sí? Yo voy a seguir un poquito el PowerPoint y después voy a ampliarlo con otra cosa. Acá quisimos resumir un poquito así brevemente los puntos fundamentales. La entrevista es un encuentro, es fundamentalmente un encuentro, ¿no es cierto?, entre el terapeuta o el facilitador, como nos gusta decir a nosotros, y el paciente. Es un encuentro que tiende a establecer un proceso de comunicación en un clima de empatía, ¿no es cierto?, porque es fundamental la empatía. ¿Qué permite establecer? O sea, el objetivo es establecer un diagnóstico preciso de lo que le está ocurriendo a la persona, ¿no es cierto? De lo que le ocurre a ese universo emocional que es la persona que nos viene a consultar sobre una problemática. Aparte hay que tener en cuenta que, imagínense que el que viene a una consulta floral o a una consulta, porque yo digo, esto que hablamos hoy también puede servir, si ustedes hacen otras terapias, es algo que les puede servir también en la entrevista de otras cosas que hagan ustedes, no solamente la consulta floral. Pero una persona que viene en busca de ayuda, busca la ayuda de un terapeuta, es una persona que desde el vamos ya tiene un sufrimiento, es decir, hay algo que le está pasando que lo está haciendo sufrir. Entonces, es fundamental digamos, el proceso de la entrevista, ¿no? Yo después voy a hacer un espacio como para que ustedes pregunten. Pareciera que voy medio rápido, pero quiero terminar el PowerPoint. Bueno, la finalidad es entender lo que le está pasando a esa persona, al consultante, en sus necesidades básicas. Me refiero a sus necesidades básicas porque esa persona viene con una problemática puntual. A veces puede ser que venga con muchas cosas, ¿no? Porque les debe haber sucedido a ustedes como me ha sucedido a mí, que viene una persona y habla de 20 millones de cosas y uno por dentro se pregunta, bueno, pero ¿qué le está pasando, no? Bueno, pero en realidad esas 20 millones de cosas giran alrededor de por ahí una o dos cuestiones puntuales, ¿no es cierto? Pero que se diversifican, como que se amplían y parece que la persona viene por esas 20 millones de cosas, ¿no? La finalidad también de la entrevista es contenerlo. Y cuando decimos contenerlo, esto por algo que la otra vez alguien me preguntó, contenerlo no es por ahí abrazarlo, ponerse a llorar con él, o en fin, ¿no? Que se nos haga carne lo que le está pasando, sino contenerlo es establecer un, un espacio de escucha tranquilo, en donde uno permita que sea el otro el que se explaye, que uno no sea invasivo, que tenga
cuidado con lo que pregunta, es decir, que tenga también contener, no hace falta que uno lo abrace, sino la mirada es muy importante, que sea una mirada que el otro interprete como una mirada, digamos, en donde el otro se sienta cómodo para poder contar su intimidad, porque ustedes tengan en cuenta que una persona que viene a una entrevista es alguien que nos expone toda su intimidad, chicas, todo, es decir, todo lo que le está pasando. Bueno, otra de la finalidad fundamental de la entrevista es ayudar a tomar conciencia, es decir, poner luz sobre aquellas cosas que la persona no está viendo, pero que uno escucha, y a lo mejor el otro no dice tengo miedo, pero uno se da cuenta que esa persona viene como llena de miedos, entonces uno puede ayudarla a tomar conciencia de esto, ¿no? Bueno, y poner luz, esto es un poco lo mismo, poner luz a emociones negativas, ¿no? Y bueno, y finalmente es lograr un diagnóstico de su tipo floral. Bueno, acerca del terapeuta. Y acá fui cortita, porque en realidad se me ocurrieron un montón de cosas, pero bueno, traté de resumir, ¿no? Bueno, ser consciente de las propias emociones. Evitar proyecciones. Eso significa que si yo me está pasando alguna cuestión, a mí me ha sucedido, no sé, qué sé yo, estaba por separarme y de pronto me cae una persona que se estaba por separar. Entonces, uno por ahí tiene que ser muy consciente de que lo que le está pasando a uno no es lo mismo que lo que le pasa al otro. Así yo esté pasando por la misma situación, supongamos un divorcio y el otro viene porque está mal, porque se está divorciando, yo soy yo y el otro es el otro. Entonces es importante tomar conciencia para no proyectar mis emociones, mis expectativas respecto a eso en el otro, ¿sí? Otra cosa que es fundamental también es aprender a decir lo justo y necesario. Y me acordé de algo que me dijo a mí un profesor cuando yo iba a la facultad de psicología, que decía, cuando uno no sabe qué decir, más vale no tiene que decir nada. O sea, a veces es escuchar, porque uno en la ansiedad de querer ayudar, ¿sí? Que es una palabra que a mí en realidad no me gusta mucho, porque ayudar parece que uno tiene que estar ahí cubriendo o haciendo por el otro, pero bueno, en la ansiedad de uno querer colaborar con lo que le está pasando al otro, uno quiere hablar mucho. Nos ha pasado a todas eso, uno quiere hablar mucho para llenar el espacio. Entonces, decir lo justo y necesario, y si no estamos seguros, más vale tiqui, la boca cerrada y escuchar. Bueno, establecer un marco abierto, no cerrado. ¿Qué quiere decir? Que darle lugar al otro a que diga lo que necesita decir. Después nosotros pararemos, diremos algunas cosas, preguntaremos, pero tiene que ser una entrevista abierta, ¿eh? Es decir, darle lugar al otro que se explaye. Lo cerrado sería cuando hacemos el cuestionario por ahí. ¿Por qué? Porque uno va preguntando. Esa sería como la parte cerrada de la entrevista, cerrada por así decirlo, ¿no? Bueno, hacer preguntas claras, concretas, sin vueltas. Cuidar el tono de voz, eso lo habíamos dicho antes, es decir, establecer un marco de contención donde el tono sea suave. Poner atención a las manifestaciones, a las verbales y no verbales, es decir, por ahí si vemos que hay ansiedad, no sé, qué sé yo, se toca las manos, o tiene una postura encorvada, deprimida. Otra cosa que es fundamental es no traspasar disciplinas. Si nosotros somos terapeutas florales, es decir, no somos kinesiólogos, no somos médicos, no somos, bueno, yo soy psicóloga, pero incluso a veces en la entrevista floral no me he corrido de la psicología. O sea, escucho desde otro lugar. O sea, no tratar de cubrir todo, de decirle no, porque vos estás contracturado, mirá, en realidad lo que tenés que hacer es tal ejercicio. No.
Es decir, aprender a derivar eso. Encuadrarse en el diagnóstico floral, eso sería un poco, no traspasar disciplinas. Cuidar las intervenciones que se realizan. Las intervenciones serían cuando uno, es decir, hace un espacio y uno tira una idea, ¿sí? Hay que tener ojo, tiene que ver un poco con esto que decíamos, aprender a decir lo justo cuando hacemos cuando decimos algo, ¿sí? No querer interpretar de más. Manejar la propia ansiedad, no ponerse desde un lugar del otro que lo sabe todo, porque eso creo que muchas veces hemos pisado el palito cuando arrancamos, es decir, que uno cree que lo sabe, que está como por encima del otro, como uno es terapeuta, pero bueno, no, siempre desde un lugar humilde, sabiendo que uno sabe lo que sabe, pero desde un lugar tranqui, digamos, en ese sentido. Respetar los tiempos del consultante, ¿en qué sentido los tiempos? O sea que si la persona no cuenta todo, bueno, dejarlo, lo contará en el transcurso de las otras entrevistas. Y soltar expectativas. Otra cosa que también creo que muchos hemos pisado el palito, que uno dice, ay, bueno, yo con las flores le voy a solucionar la vida al tipo. O sea, no, no siempre, es decir, a veces sí, a veces no, a veces sucede en determinado momento y a veces puede pasar un año hasta que uno logra, digamos, cumplir con lo que se propone en la terapia. Bueno, el diagnóstico floral. Priorizar los grupos de emociones. Tiene que ver un poco con lo que yo les había dicho antes, que muchas veces sucede que viene un consultante, el típico consultante que nos habla de 20 millones de cosas, y uno dice, ay, te recorres todos los grupos florales y decís, a este le tengo que meter todo. No, priorizar, aprender a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que a esta persona en este momento la hace sufrir más? ¿Sí? Entonces, bueno, trabajar sobre, enfocarse en eso. Y después se irá resolviendo de a poquito el resto de las cosas. Eso tiene que ver con sintetizar, ¿sí? Es muy importante, es una cualidad fundamental del terapeuta o del facilitador. Bueno, y el resto es hacer un seguimiento mensual o quincenal, eso, bueno, cada uno lo ve. Y bueno, el diagnóstico floral, ¿qué sería? Sería una hipótesis globalizada, es decir, general, sobre la situación del consultante. ¿Por qué una hipótesis? Porque no es la verdad absoluta. Uno cree, es más, muchas veces a mí me ha pasado que digo, ah, mira, hago un diagnóstico floral, armo la fórmula floral o el ramo floral, y resulta que después, qué sé yo, digo, pero mira, por ahí podría haber visto esto. Uno hace una hipótesis dentro de lo que uno puede en ese momento y dentro de lo que uno escucha, ¿sí? Bueno, y el tiempo de la entrevista. Hemos escuchado con Eugenia que por ahí hay gente que tiene dificultades en establecer un marco de tiempo. La entrevista no puede superar una hora, chicas, no puede. O sea, si supera una hora es agotador para uno y es agotador para la persona. No digo una hora de reloj, puede ser un poquito menos o unos minutitos más, pero tiene que haber un tiempo, ¿sí? Y la elaboración de la fórmula, bueno, eso yo lo agregué acá, pero eso pienso que la mayoría lo sabe, que en un frasco de 30 se colocan unas gotitas de coñac, 3 gotitas de cada esencia floral, si es el rescate son 6 gotas, y luego se completa con agua mineral, no de la canilla. Y estos son los errores comunes en los que puede caer el facilitador o el terapeuta. La ansiedad, como les decía, la ansiedad por ayudar, la ansiedad por querer poner su saber ahí, por querer cumplir con lo que uno se supone que tiene que hacer. No se olviden que nosotros somos humanos, o podemos ser facilitadores, terapeutas, tener 20 títulos, pero somos humanos, es decir, podemos equivocarnos. Lo bueno es que
en esto de última, como no es un remedio psiquiátrico, si te le pones una florcita que después decís, ay no, me parece que iba a otra, bueno, no lo vas a dañar de alguna manera, simplemente esa flor no va a hacer efecto, pero bueno. Proyecciones de la propia historia. Inseguridad del principiante, cuando recién empezamos. No poder cobrar, que después me van a contar si a alguna le pasó, o cobrar poco. Querer resolverlo todo en un día. Decir, ay, a este le resuelvo la vida hoy. Bueno, no poner límites de tiempo y no poder ubicar, ahí está mal escrito, no poder ubicar los síntomas o no poder sintetizar, sería más bien ahí, los síntomas que más hacen sufrir a la persona. Bueno, yo hago, quiero seguir, pero por ahí no sé si van bien, ¿sí? ¿Todas bien? ¿Fui muy rápido? Perfecto, súper claro, Sony. Re bien, ¿Sí? re bien. Yo porque después quiero tener como un pedacito para que ustedes me cuenten, ¿no? Pero bueno, para seguir un orden. Bueno, después acá yo, digamos, anoté algo que se me ocurrió hace un rato, lo anoté, lo voy a leer porque empecé a pensar y digo, a ver cómo puedo ampliar más. Me parece que siempre el tema de la entrevista es algo de lo que podemos seguir hablando, chicas, podemos hacer miles de encuentros, ¿no? Porque, bueno, consideraciones sobre la entrevista. Bueno, ¿la entrevista qué es? Es reproducir de manera abreviada las ideas principales, o sea, la función consiste en reproducir de manera abreviada las ideas principales sobre la persona entrevistada. Es decir, uno que hace, escucha y ya va anotando, imagino que todas anotan. Yo, por ejemplo, no sé, les digo, yo agarraba y ponía, iba escuchando y mientras escuchaba ponía miedo, no sé, miedo a lo desconocido, o sea, ponía en palabras, ¿no? Escribí, lo que el otro me volvía loca, pero por ahí, a lo mejor eso con la práctica uno lo va adquiriendo, ¿no? Pero uno, traten de cuando escuchan a la persona, no anotar todo textual, sino escribir, no sé, miedo, ansiedad, es decir, palabras claves, para que ustedes mismas no se vuelvan locas. Y así es como después, cuando vuelven a repreguntar, después que la persona habla y repreguntan, ustedes confirman si eso que anotaron es así o hay que ampliarlo. No sé si me entienden. Entonces es abreviar las ideas principales sobre lo que le está pasando a la persona entrevistada. Tiene como función obtener información a través de ese diálogo que se establece entre el facilitador y la persona. Y anoté esto que me parece fundamental, es un acto de comunicación íntima. ¿Por qué íntima? Porque el otro nos está tirando, chicas, ustedes lo habrán escuchado, o sea, por ahí te tiran cosas que vos decís, wow, mirá lo que me está contando, ¿no? Es un acto de comunicación muy íntima. El otro te ofrece, te expone su intimidad. Por tanto, es de suma importancia que seamos respetuosos en todo sentido de lo que decimos y cómo lo decimos. ¿Cómo lo decimos es más importante para mí? ¿Cómo lo decimos? Por ejemplo, si uno cree que el otro está lleno de miedo, yo no le diría a la persona, mira, a vos lo que te pasa es que vos sos un miedoso, ponele. Lo haría de esta manera, le diría, más bien preguntándole, ¿te sentís con muchos miedos? ¿O hay aspectos de tu vida en los que te sentís temeroso? O sea, preguntando de esa manera, pero no diciéndole, y vos, estás lleno de miedos. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Sí?
O sea, como darle lugar al otro que pueda poner en palabras él lo que le está pasando, más allá de que sea evidente y que uno lo vea, ¿sí? Esa es la manera de repreguntar. Sony, esa Sí, palabra, cuando vos decís esa palabra clave, cuando captás, por ejemplo, miedo o enojo, eso nos puede claro, referenciar un grupo emocional. claro Como que que sí. ahí ya te Sí, orientas en sí, qué flores tenés, qué herramientas tenés del miedo y flores, ahí podés sí, buscar y te vas sí, allegando a las flores. exacto. Exactamente, sí, sí. Yo una de las cosas que nunca hice, muy pocas veces, cuando ha sido una situación muy así de urgencia, por así decirlo, tipo SOS, nunca le di la fórmula en el momento. Yo siempre le decía, mira, yo necesito ver. Entonces la persona se va, yo tengo esta, digamos, reviso las palabras florales e incluso a veces puedo anotar alguna, lo que anoto es alguna frase textual que me llama la atención. No se me ocurre ahora alguna, pero alguna frase textual que me llama la atención. No sé, qué sé yo. A mí nunca me sale nada, supongamos. ¿Me entienden? Entonces, ahí hay algo que vos decías, esta persona está inhabilitada, se siente inhabilitada en algo, bueno. Entonces, de ahí podés poner una palabra clave. Pero siempre es como que el frasco lo viene a buscar después. No sé ustedes cómo trabajan. Yo porque reviso lo que escribí, ¿sí? Esta situación Eh, se da ahora que lo hacemos online, que uno hace mucho sí, las entrevistas online. Yo me está pasando que un 70% de las personas vienen por video, no vienen presencial. mira, Entonces claro, me da el tiempito hasta que vienen a buscar las flores o se las mando con el claro, cadete a hacer ese chequeo que vos decís. ese Y a veces chequeo. te cae una ficha más, es verdad. Sí, te cae Está una muy ficha más, sí, bueno. totalmente. Yo muy pocas veces hice esto así tipo soft, porque a veces ha venido, no sé, alguien conocido y me dice, estoy mal, bla, 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 bueno, qué sé yo, se lo hago, que no es que uno se lo hace mal, pero no es la idea, a mí no me gusta, incluso a veces testeo, o sea, incluso con péndulo, o sea, he testeado, ¿no? Todo lo que uno puede aportar como herramienta además. Pero bueno, para mí la escucha sigue siendo fundamental y poder anotar esas palabras claves, ¿no? Eh, bueno, les decía, el facilitador o el entrevistador tiene que encarar la entrevista como un proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso significa un transcurrir, ¿no? Es eso, es ese transcurso, ese espacio de tiempo es un transcurrir de un montón de cosas. Por eso no podemos, ojalá uno pudiera tener una recetita, tenemos un cuestionario, pero no hay una recetita, porque en ese transcurrir te pueden aparecer muchas cosas. En el consultante, ¿no es cierto? No hay un proceso de entrevista igual al otro. ¿Por qué? Porque no hay un consultante igual al otro, porque no hay una persona igual a la otra, así sea, le esté pasando lo mismo, porque a veces uno ve problemáticas que se repiten, como por ejemplo los trastornos de ansiedad que son muy comunes este último año, los pánicos serían, pero chicas, la cantidad de gente que consulta por eso, pero no hay uno igual al otro, no hay uno. Entonces, el transcurrir, ese proceso que es la entrevista, es diferente de una persona a otra. Tanto el entrevistado o el consultante como el facilitador se exponen, y esto es importante, de alguna manera, el consultante aporta información personal, o sea, expone su intimidad. Y el facilitador también se expone, porque, y esto a mí me quedó en la facultad, uno pone el cuerpo ahí. No pone solo la cabeza, uno pone el cuerpo, porque vieron que cuando uno escucha, como uno obviamente no es un cuerpito y una cabecita y las emociones separadas, somos parte de uno. A mí me ha pasado que en una entrevista hasta he sentido cuestiones físicas, porque, qué sé yo, de escuchar relatos difíciles, ¿no? eh, Pone su oído y su propia emocionalidad, porque uno tiene la fantasía que como uno es terapeuta, no pone sus emociones, uno pone sus emociones, pero ¿cuál es la diferencia?
hay que prepararse, y eso es otra cosa. Nosotros tenemos que trabajar, chicas, como somos seres humanos, y venimos con una historia, y además hoy en día, ¿quién no vive estresado, angustiado? ¿Quién de todos nosotros? Levante la mano, ninguno. Entonces nosotros tenemos que, para ser terapeutas, también poder estar medianamente equilibrados, saber que nos vamos a exponer a un diálogo con un otro que no sabemos qué le va a pasar, qué nos va a decir, en qué va a resultar, porque puede pasar que una persona se te largue a llorar, hasta se te brote en una entrevista, no sé si se brote, pero que se angustie demasiado. Entonces uno tiene que trabajar su paz interna, su ansiedad, ¿sí? Así que bueno, por eso yo digo que uno también pone en juego sus emociones y pone en juego su cuerpo también. No hay forma de evitar eso, es imposible. Lo único que podemos hacer es trabajarlo, tomar flores, para que nuestra historia no se juegue, no se entrecruce con la del consultante. O sea, hay que tenerlo eso bien, bien claro, bien consciente. Bueno, y ahí con toda la info que nos aporta el consultante, el facilitador hace sus interpretaciones, que es eso que decíamos con Euge recién, y en la entrevista uno puede dar opiniones, pero es como decíamos, las opiniones tienen que ser muy, muy como tomaditas de pincitas, muy, hay que tener ojo con lo que se dice, ¿no? Yo a veces digo, las menos posibles, preguntar, pero no a decir como una suerte de verdad algunas cosas, porque es muy tentador cuando somos terapeutas, es tentador, pero porque como nosotros sabemos, entonces es tentador decirle al otro, claro, lo que a vos te está pasando es ¿sí? Pero es mejor, y les puedo asegurar que le hace mejor al otro que uno le repregunte, le pregunte. Evitar aconsejar, porque es una palabra también que a mí no me gusta en ningún sentido. ¿Quién puede uno aconsejar? O sea, decirle, no, vos tenés que no, no. Eso no. Nosotros damos florcitas, escuchamos, hacemos apreciaciones, ¿sí? En realidad, la entrevista debe aportar más con preguntas que con puntos de vista nuestros, ¿sí? Porque en definitiva, esos puntos de vista son nuestros, de nuestra propia estructura emocional. No tienen por qué ser la del otro, de ninguna manera, ¿sí? Y uno después, bueno, saca conclusiones. En terapia floral, como en cualquier terapia que hagamos, porque esto sirve para todo, chicas, desde el lugar de facilitadores. ¿Qué es un facilitador? Porque ahora está como más de moda decir facilitador que terapeuta, pero está bueno porque un facilitador es alguien que ayuda a poner luz a lo que trae el otro, el que viene a consulta. Es como ilumina de alguna manera, como si le prendiéramos una lamparita a lo que trae el otro. Facilitar un proceso que en realidad el que viene a consulta ya lo viene haciendo, porque cuando una persona cae a consulta, ya viene con un proceso, con una intención de ponerle luz a sus emociones. Y nosotros, si somos hábiles, tranquilos, lo ayudamos a desanudar eso que está bloqueado, porque si no lo haría solo. O sea, es como, yo digo, yo lo imagino como un ovillo, es como encontrarle la puntita. Eso es el facilitado. Y ahí después empezás, ¿sí? Y en cada consulta, no solo en la primera, en cada consulta, es volver a encontrar la puntita del ovillo. Eso hace un facilitador. Y me venía esta idea que vos decís, con cada pregunta que vamos haciendo es como sacar una capita de cebolla también. Esas Sí, me encanta esta repreguntas, idea. es como que vos Sí. le sacás un velo y sirve más eso que a veces dar nuestra verdad o nuestro punto de vista, que es lo que nos tentamos.
Que es verdad que uno Sí, sí, se tienta a subrayar la idea, a dejar asentado como que bueno, no, es preguntar cada vez que sacamos velos. sacar velos, exactamente. Yo siempre, ¿te acordás, Eug, que siempre menciono el caso de una amiga que fue en realidad mi primera consulta